En la periferia del sector K92, donde las estrellas mueren y el vacío devora la luz, existe una criatura de la que no se habla sino en susurros, el Eitelgor, el devorador de mundos. Cuando la Legión Negra finalmente logró abatir a la bestia ancestral, la galaxia suspiró aliviada. Pero el alivio se convirtió en terror puro cuando descubrieron que la bestia no estaba sola. En las entrañas de su nido, rodeada por la élite militar más sanguinaria del cosmos, una ingeniera humana llamada Helena tomó una decisión que desafió toda lógica militar y biológica. No desenvainó su arma para terminar el trabajo, usó su propio cuerpo como escudo para proteger lo que todos querían destruir. Bienvenidos a una nueva crónica del refugio. La humanidad es la única especie capaz de encontrar belleza y de ver en el corazón del caos absoluto. Si estás listo para descubrir por qué somos el mayor enigma moral del universo, suscríbete al refugio ahora mismo. No permitas que tu historia sea borrada por el frío silencio del espacio. Únete a nosotros. Soy el comandante Barcas, líder de la vanguardia de la Legión Negra. Mi piel es de quitina endurecida en forjas de radiación y mis ojos han visto arder sistemas enteros bajo el fuego de la conquista necesaria. Mi especie no conoce el concepto de piedad. En nuestra lengua, esa palabra no existe, lo más cercano que tenemos es error táctico inaceptable. Por eso, cuando aterrizamos en el planeta ceniciento de Moros para asegurar los restos del Eitelgor, mi mente solo profesaba eficiencia y extracción de recursos. La bestia, una masa titánica de escamas iridiscentes que refractaban la poca luz estelar y alas membranosas que podían cubrir ciudades enteras, yacía muerta, un monumento grotesco a nuestra superioridad tecnológica y potencia de fuego. Pero el calor residual de su cuerpo, detectado por mis escáneres térmicos de largo alcance, indicaba que algo más palpitaba en las sombras profundas de la caverna volcánica. Helena, nuestra ingeniera de sistemas humanos asignada por el Consejo de Integración, caminaba a mi lado. Los humanos son una paradoja biológica para nosotros. A pesar de su fragilidad inherente, de su piel suave que se desgarra con un roce y de su necesidad constante de una mezcla de gases específica para no asfixiarse, poseen una mirada que atraviesa la oscuridad de una manera que nosotros, los depredadores ápice, no terminamos de entender. Helena no estaba allí para luchar. Su función era estabilizar los generadores de energía inestables que extraían el valioso icor de la bestia muerta, un combustible que vale más que planetas enteros. Sin embargo, cuando los biosensores de mi traje de combate detectaron 3 firmas de calor minúsculas y rápidas debajo del ala izquierda colapsada del devorador, fue ella quien reaccionó primero, rompiendo el protocolo de seguridad. Eran 3. Pequeños, apenas del tamaño de un humano adulto, pero con la misma estructura ósea inconfundible de su progenitora. Eran las crías del Eitelgor. Sus escamas aún eran blandas, no endurecidas por el tiempo o la batalla, de un color violeta pálido que brillaba con una bioluminiscencia interna mortecina y pulsante. Estaban cubiertas de una mucosidad biológica protectora y temblaban violentamente. El sonido que emitían no era un rugido capaz de romper la atmósfera, sino un gorjeo agudo, una frecuencia de desamparo y miedo primario que mis procesadores lógicos descartaron inmediatamente como ruido de desecho no amenazante. Elimínenlos. Protocolo de erradicación total, ordené a mi escuadra de choque con voz monótona. Mis soldados, máquinas de matar perfectas, levantaron sus rifles de plasma pesado al unísono. Las bobinas de energía empezaron a zumbar con un tono ascendente, el sonido característico que precede al olor a ozono y carne quemada. Es la ley inmutable de la galaxia. El linaje de un monstruo de clase apocalíptica debe ser cortado de raíz para evitar que el ciclo de destrucción se repita en el próximo ciclo solar. Pero entonces, sucedió lo impensable, algo que desafió mis algoritmos de predicción de comportamiento. Helena no se alejó para buscar cobertura. No corrió hacia la seguridad de la lanzadera. Se movió con una agilidad desesperada que su fisiología no debería permitir y se interpuso físicamente entre la línea de fuego de los rifles de la Legión y las 3 criaturas temblorosas. Sus botas metálicas resonaron en el suelo de piedra volcánica mientras extendía sus brazos en cruz, creando una barrera de carne ridículamente débil contra el poder destructivo de la tecnología de clase 4. «Apártense. Nadie dispare», gritó ella. Su voz, amplificada por el comunicador de su casco, vibró con una intensidad emocional tan cruda que hizo que mis sensores de amenaza auditiva se volvieran locos momentáneamente. No era el grito de un soldado dando una orden táctica, era el grito de algo mucho más antiguo, visceral y primario que resonaba en las paredes de la cueva. «Ingeniera Torne», dije, con mi voz resonando a través de los altavoces externos como el crujido de piedras glaciares. «Su evaluación es defectuosa. Esas cosas crecerán para consumir sistemas estelares enteros. Su biología está programada para la depredación a gran escala sin remordimientos. Apártese inmediatamente o será vaporizada junto con el objetivo biológico». Helena no se movió ni un milímetro. Sus ojos, húmedos por la falta de humedad del planeta pero encendidos con una furia irracional que casi brillaba en la oscuridad, se clavaron en los míos a través de mi visor. Pude ver el sudor corriendo por su frente bajo el casco, pude escuchar su corazón golpeando su caja torácica como un tambor frenético a través de mi escáner médico remoto. Estaba aterrorizada más allá de toda medida. Sus manos enguantadas temblaban incontrolablemente. Pero no retrocedió. «Son huérfanos, Barcas», respondió ella, con una calma forzada que me resultó más inquietante y peligrosa que su grito anterior. «Acaban de ver a su madre ser despedazada por nuestra artillería. En este momento, no son monstruos, son niños asustados. Y mientras yo respire y esté de pie aquí, nadie de esta legión va a tocar una sola escama de su piel».
Mis soldados dudaron por primera vez en sus ciclos de servicio. La Legión Negra no duda, ejecutamos. Pero había algo en la postura desafiante de Helena, en la forma en que sus pies se plantaban en la tierra quemada como si fuera una montaña inamovible, que sugería que no estaba allí por lógica militar, sino por una convicción moral que trascendía la supervivencia propia. Los humanos tienen este fallo biológico crítico, la capacidad de asignar valor intrínseco y moral a seres que claramente son una amenaza existencial para su propia especie. Es una paradoja evolutiva que debería haberlos extinguido hace milenios en un universo hostil, y sin embargo, es la misma razón por la que nadie en el Consejo Galáctico se atreve a invadir su espacio sin pensarlo dos veces. El aire en la caverna se volvió insoportablemente pesado y denso. El olor metálico del plasma cargado al máximo se mezclaba con el aroma rancio y cobrizo de la sangre de la bestia ancestral que formaba charcos a nuestro alrededor. Las crías, sintiendo la tensión en el aire y reconociendo instintivamente la barrera protectora, se arrastraron torpemente hacia Helena, buscando el calor artificial que emanaba de su traje térmico. Una de ellas, la más pequeña y herida, envolvió su cola escamosa alrededor del tobillo de la humana, soltando un gemido sibilante que rompió el silencio de la tumba de su madre. Cualquier movimiento que no sea bajar las armas y asegurarlos seguros, dijo Helena, mientras su mano derecha se movía lentamente hacia su cinturón para sacar una pequeña bengala de emergencia de alta intensidad, y activaré manualmente la carga de demolición térmica que instalé en el generador de Icor principal. Si ellos mueren hoy, todos nos convertiremos en polvo estelar en este mismo instante en una explosión de fusión. El silencio que siguió a su amenaza fue absoluto, casi físico. Mis soldados giraron sus cabezas acorazadas hacia mí, esperando la orden final, sabiendo que el sacrificio de una escuadra era tácticamente aceptable para la gloria de la Legión. Mi dedo se movió hacia el gatillo de mi propio cañón, calculando las probabilidades. Pero antes de que pudiera abrir la boca para dar la orden de fuego, un sonido gutural, profundo y vibrante, que no debería ser posible, empezó a emanar no de las crías asustadas, sino de las profundidades de la garganta destrozada de la bestia muerta detrás de Helena. Las escamas del devorador de mundos, que deberían estar apagadas por la muerte, empezaron a brillar con un color rojo sangre intenso, pulsando al ritmo de un corazón que se negaba a detenerse. El suelo bajo nuestros pies empezó a temblar. El licor que estábamos extrayendo comenzó a fluir en sentido contrario, regresando al cuerpo masivo, y me di cuenta, con un horror frío que congeló mis circuitos lógicos, de que la bestia ancestral no estaba del todo muerta, y de que la presencia protectora de la humana y su desafío a la muerte acababan de activar un mecanismo de defensa biológico que la galaxia no estaba preparada para enfrentar. El ojo gigante de Leitelgor, del tamaño de una nave de asalto, se abrió lentamente, revelando una pupila vertical de fuego puro que se fijó directamente en la pequeña figura humana que protegía a su descendencia. El rugido que siguió no fue sonido, fue una onda de choque psiónica y física que nos lanzó a todos, excepto a Helena, contra las paredes de roca volcánica. Mis sistemas de armadura parpadearon con advertencias de daño crítico. Mis soldados de élite estaban dispersos, sus armas inutilizadas por la sobrecarga de energía pura que emanaba de la criatura resucitada. El Leitelgor se alzó, una montaña de furia y dolor, sus alas desgarradas bloqueando la poca luz que entraba en la caverna. Era la muerte encarnada, una fuerza de la naturaleza a la que ninguna flota podría sobrevivir en combate cerrado. Pero la bestia no atacó. Su inmensa cabeza, cubierta de cicatrices de 1000 batallas y goteando icor reactivado, descendió lentamente hasta quedar a centímetros del rostro de Helena. La ingeniera humana no se había movido. Seguía allí, una mota de polvo desafiante frente a un dios de la destrucción, con los brazos aún extendidos sobre las 3 crías que se aferraban a sus piernas. El calor que emanaba del aliento de la criatura era suficiente para fundir el plastiacero, y vi como el visor del casco de Helena comenzaba a deformarse. Yo esperaba el golpe final. Esperaba que la bestia la consumiera a ella y luego a nosotros en un festín de venganza. Era lo lógico. Era lo que haría cualquier especie dominante. Pero lo que mis sensores registraron a continuación desafió todo lo que mi especie ha aprendido en 10.000 ciclos de guerra. El devorador de mundos no abrió sus fauces para morder. En cambio, soltó un sonido bajo, una vibración en una frecuencia infrasónica que resonó en nuestros huesos. No era un sonido de amenaza. Era un sonido de reconocimiento. La bestia gigante miró a sus crías, sanas y salvas detrás de la barrera humana, y luego miró a Helena a los ojos. Hubo un momento de comunicación silenciosa entre el monstruo más antiguo de la galaxia y la especie más joven y frágil del Consejo. Una transferencia de entendimiento que trascendía la biología. El Leitelgor sabía que estaba muriendo, su resurrección era solo un último espasmo de energía vital para asegurar su legado. Y en ese último momento de claridad, reconoció en la humana algo que ninguna otra especie poseía. El instinto de la madre universal. La disposición a sacrificarse por una vida que no es la propia. Con un movimiento que parecía casi tierno en su inmensidad, la bestia empujó suavemente a sus 3 crías con la punta de su hocico, acercándolas aún más a las piernas de Helena, como si estuviera entregándole la custodia. Luego, la criatura alzó la cabeza hacia el techo de la caverna y soltó un último suspiro que fue una llamarada de energía pura, sellando la entrada de la cueva y atrapándonos dentro, pero también protegiéndonos de los refuerzos de la legión que orbitaban el planeta. Su cuerpo masivo se derrumbó finalmente, convirtiéndose en piedra inerte alrededor de nosotros, formando un verdadero refugio de roca y escamas. Pasamos 3 ciclos solares atrapados allí antes de que los equipos de rescate pudieran perforar la entrada. Durante ese tiempo, mis soldados y yo nos mantuvimos a distancia, con las armas bajas, observando algo que nos aterrorizaba más que cualquier batalla.
Vimos a la ingeniera humana, Elena Torne, racionar sus propias barras de nutrientes para alimentar a 3 depredadores alfa en crecimiento. La vimos usar los parches médicos de su botiquín para curar las escamas desgarradas de las criaturas que deberían haber sido nuestros enemigos mortales. Vimos cómo las bestias dormían acurrucadas alrededor de ella, usando su calor corporal como sustituto de la madre que habían perdido. Cuando finalmente salimos a la luz de la superficie de Moros, Elena no entregó a las criaturas a la Legión para su estudio o exterminio. Caminó directamente hacia la lanzadera diplomática humana, con las 3 crías del devorador de mundos siguiéndola como si fueran simples mascotas domésticas, siseando a cualquiera que se acercara demasiado a su nueva protectora. No intenté detenerla. Mi informe al alto mando de la Legión Negra fue el más difícil que he escrito jamás. Tuve que explicar que habíamos fracasado en la erradicación, no por falta de potencia de fuego, sino porque nos enfrentamos a una fuerza superior. Tuve que informarles que los humanos poseen un arma que no podemos replicar ni contrarrestar, una empatía tan irracional y poderosa que puede domesticar a los monstruos que el resto del universo solo sabe temer. Ahora, hay rumores en los sectores oscuros. Se dice que en algún lugar del espacio humano, en un planeta secreto, hay una ingeniera que camina acompañada por 3 sombras gigantes. Se dice que el linaje de Leitelgor no terminó, sino que fue adoptado por la humanidad. Y la Legión Negra tiembla al pensar en el día en que esos hijos crezcan, no como devoradores de mundos, sino como guardianes de la especie que les dio un segundo nacimiento cuando nadie más lo haría. Hemos aprendido la lección más dura de la galaxia: nunca amenaces a un huérfano si hay un humano cerca dispuesto a adoptarlo. Esta crónica es un recordatorio de que en el vasto y frío universo, la fuerza más poderosa no siempre es la que porta el arma más grande, sino la que tiene el corazón más dispuesto a proteger. Elena Torne nos demostró que el refugio no es solo un lugar físico, sino una acción. Si esta historia ha resonado en tus núcleos lógicos o emocionales, te invito a esperar nuestra próxima transmisión. Hay más archivos en nuestra base de datos sobre la inexplicable naturaleza humana que esperan ser revelados. Y si necesitas más pruebas de por qué la galaxia nos mira con una mezcla de terror y asombro, revisa las otras crónicas que ya hemos documentado para ti. Mantente a salvo en la oscuridad. Fin de la transmisión.